vamos a aprender diferentes maneras de controlar nuestro procesador Dash DSP 2060 de manera remota a través de un software en nuestro ordenador portátil, ya que es mucho más sencillo que ir trabajando aquí en la pantalla del menú interno que tiene el procesador. Concretamente lo haremos con dos softwares. Lo haremos con el AudioCore de XTA y luego con DashNet de la propia marca Dash Audio. Pues lo primero que vamos a explicar son las conexiones. Empezaremos con el cable de datos para comunicar nuestro procesador con el ordenador portátil. En este caso lo haremos a través del puerto RS232. Por tanto, conectamos un cable RS232 con sus pestañas de fijación, con sus tornillos de fijación, y si nos fijamos, este conector RS232 de B9 tiene una salida USB que con este cable alargador vamos a llevarnos hasta un puerto libre de nuestra laptop. Por ejemplo, lo conectaremos aquí. Ya vemos cómo ha sonado Windows porque lo ha reconocido. Y ahora que tenemos ya el puerto RS232 conectado con la laptop, vamos ahora con la señal de audio. Bueno, pues la señal de audio vamos a entregarle en un hipotético show. Vamos a tener esta fuente de audio, un teléfono móvil que hemos conectado a nuestra consola y vamos a sacar la salida main left de nuestra consola, en este caso, para hacerlo más sencillo, vamos a llevárnosla, esa salida main left, a una entrada de nuestro procesador, por ejemplo, la entrada input A. Ahora el procesador realizará los ajustes pertinentes en la señal de audio que ya distribuiremos a través de las salidas hacia nuestros sistemas de sonido. En este caso, como hemos dicho, como solo tenemos un monitor de estudio, una caja de altavoces, pues utilizaremos, por ejemplo, la salida output 1. Por tanto, conectamos la salida output 1 y nos la llevaremos a este monitor autoamplificado Samsung, a su entrada balanceada XLR. Muy bien, pues ya tenemos, por tanto, la señal de datos por puerto RS232, tenemos la señal de audio y por último nos queda la alimentación. Vamos, por tanto, a conectar el cable de alimentación, el cable de corriente, y vamos a encender ya nuestro procesador ON. Comprobamos también que está nuestro monitor encendido, subimos un poquito el volumen y vamos a empezar ahora a configurar nuestro procesador y luego nuestro software. Lo primero que haremos será configurar los parámetros de control remoto de nuestro procesador 2060. Para ello iremos a menú y con el botón Next llegaremos hasta donde pone Interface Submenú. Le damos a Enter, External Interface, Enter, y ahora aquí donde pone Mode elegiremos RS232, que como vemos por defecto ya está. Si estuviera en otro sitio, por ejemplo en RS485, con los botones Back y Next, llegamos hasta RS232. Le damos a Enter. Donde pone Wireless le decimos que no, Enter. Donde pone velocidad del puerto serie RS232, vamos a establecer, como nos dice el fabricante, una velocidad de 115.200 baudios. Le damos a Enter. Donde pone Stop MIDI Program Change le ponemos que sí, según nos dice el fabricante, Enter. Y como número de ID le pondremos a este procesador el identificador número 1, Enter. Si nos pide confirmar, simplemente pondríamos nuevamente Enter. Pues ahora que ya tenemos nuestro procesador configurado, vamos a configurar los parámetros de nuestro software de control remoto. Empezaremos con el AudioCore. Lo abrimos y lo primero que haremos será irnos a la pestaña Remote y elegiremos el puerto de conexión RS232. Fijémonos que nos pregunta qué puerto tenemos conectado nuestro procesador. En principio ponemos COM3, ahora veremos cómo lo buscamos, y la velocidad, recordemos que la teníamos en 115.200 baudios. Bueno, ¿cómo podemos saber el puerto en el que hemos conectado nuestro USB? Pues muy sencillo. Si nos vamos al administrador de dispositivos,
Ponemos en el teclado en buscar adm y aparece administrador de dispositivos, y aquí donde pone puertos COM y LPT, si abrimos el desplegable nos pone que está el USB Serial Port en el COM3. Muy bien, pues cerramos y por tanto le decimos COM3 y le damos a OK. Muy bien, vamos a crear un procesador nuevo, new, y nos dice si queremos crear uno nuevo o a partir de la unidad que tenemos conectada. Vamos a crearlo nosotros para realizar un crossover con FreeAssign, con una asignación de crossover que nosotros queramos de entradas y salidas con un routing propio. Bueno, aquí nos dice que elijamos nuestro procesador. En principio están los de XTA, pero si nos vamos aquí a XTA OM Unit, aparecerá en el desplegable nuestro procesador DAS Audio DSP2060 que seleccionamos. Le damos a OK. Y ahora, como hemos dicho, vamos a realizar un FreeAssign. Aquí donde pone crossover, 2 canales por 3 vías, vamos a poner asignación libre, FreeAssign, para configurar nosotros como queramos las entradas y salidas. La salida número 1, por ejemplo, le decimos que tome la señal de la entrada A, y la salida número 2 que tome la señal de la entrada B. Sería el típico sistema L y R. Muy bien, pues le damos ya a aceptar y se nos ha creado ya nuestra previsualización del crossover. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es darle a online para conectarnos. Bueno, ahora nos pide qué quiere usted transmitir desde la laptop, desde nuestro ordenador portátil hacia el procesador. En principio vamos a enviarle los settings actuales que hemos realizado con el FreeAssign Send Current Settings Only. Por tanto, le damos y enseguida veremos cómo el procesador se actualiza y ya pone Custom Assignment. Fijémonos que ya no pone procesador de 2 canales 3 vías, sino que se ha puesto el nuestro, el FreeAssign. Y bueno, vamos a comprobar si funciona. Vamos a meternos dentro del procesador, por ejemplo, donde pone Mute, y aquí aparecen, como vemos, las entradas A y B y las salidas. Vamos a reproducir música aquí desde nuestro teléfono móvil. Le damos a play y fijémonos, ya vemos cómo está entrando señal en la entrada A. Recordemos que solamente hemos conectado la salida left de nuestra consola y vemos cómo la salida output 1, como lo hemos dicho en el FreeAssign, está tomando la señal de la entrada input A y por tanto se reproducirá por nuestra caja de altavoces. En principio vemos que por protección está la señal en mute. Vamos a bajar el fader, quitamos el mute. Vamos a ver online cómo al quitar el mute veremos cómo automáticamente desaparece el LED rojo en la salida 1 porque se ha quitado el mute. Ya vemos cómo se escucha en nuestro sistema de PA. Le damos un poquito de nivel en el fader. Ahí lo tenemos. Perfecto. Lo bajamos. Y podemos ver además cómo cambia aquí donde pone Gain. Si seleccionamos la salida número 1, aquí donde pone Gain, vemos que está menos 40, menos 39. Y conforme subimos el fader, vemos cómo va subiendo menos 12. Lo bajamos. Ahí lo tenemos. Fijémonos que tarda cierto tiempo en reaccionar. Tiene cierta latencia, pero ya nos lo pone bien. Menos 40 decibelios. Como vemos que es cómo está el fader ahora mismo. Bueno, y si ponemos mute nuevamente, veremos cómo la música se apaga. Se silencia. Muy bien, pues ya he comprobado que funciona. Vamos a probar ahora con otro software, por ejemplo con el DashNet. Pues ahora vamos a controlar nuestro procesador desde otro software. Fijémonos que se nos ha quedado el fader a menos 40 en la salida número 1, así lo hemos dejado con el audio core, y vamos a ver cómo responde nuestro otro software. Concretamente va a ser ahora el DashNet de Dash Audio. Lo abrimos. Recordemos que debemos desconectar internet para que funcione el programa, ya que muchas veces se cierra la ventana, se cuelga. Hecho esto, nos vamos aquí a donde pone Tools y nos vamos a Options.
Y nuevamente tenemos los dos parámetros donde pone COM. El parámetro del puerto COM, recordemos que lo teníamos conectado nuestro procesador en el puerto USB COM3, y aquí la velocidad baud rate, que lo teníamos en 115.200 baudios. Es correcto y por tanto le damos a aceptar. Y ahora vamos a detectar nuestros dispositivos. En este caso pulsaremos este botón llamado Autoscan, que enseguida vemos cómo automáticamente ya encuentra un device, nuestro procesador. Por tanto ya paramos el escaneo, stop, y aquí podemos ver cómo aparece nuestro procesador en verde, como que está conectado online. Hacemos doble clic sobre él y se nos abre su menú. Aquí tenemos las entradas A y B y aquí las salidas. Fijémonos que por defecto se ha quedado tal y como lo hemos dejado del audio core, en el que la salida número 1 toma la señal de la entrada A y la salida número 2 toma la señal de la entrada B en verde. Aquí lo podemos comprobar. La salida 1 toma la señal de la entrada A y la salida 2 toma la señal de la entrada B. Aquí vemos cómo cambian las entradas. Muy bien. Además vemos que se ha quedado el mute puesto y el fader se ha quedado tal cual como estaba a -40. Bueno, pues vamos ahora primero a quitar el mute, aquí donde pone mute, y en directo podemos ver en vivo cómo se apagará este LED rojo y ya escuchamos la señal. Vamos a darle un poquito de nivel con el fader. Al subirlo veremos automáticamente cómo sube también aquí. Tarda, como hemos dicho, un poquito de latencia a -24. Ahí lo tenemos. Lo bajamos poquito a poco. Fijémonos que la bajada es automática. Lo que tarda un poquito en actualizarse es la pantalla. Ahí lo tenemos. Y si queremos ya ponerle mute, pues ponemos el mute allí y veremos cómo se mutea aquí en nuestro procesador. Mute, ya lo tenemos. Muy bien, pues así de sencillo, como vemos, es controlar nuestro procesador de DAS Audio a través del Audio Core y del DASnet. En otros vídeos aprenderemos opciones avanzadas del procesador a través del DASnet, como puede ser, por ejemplo, las ecualizaciones de entrada, las ecualizaciones de salida, los filtros, etcétera, para diseñar nuestro crossover.